En este podcast vamos a hablar sobre los tipos de letras que puedes utilizar para redactar y presentar tu tesis. Hola a todos, sean bienvenidos al segundo agropodcast de este canal. Mi nombre es Carlos Zucca y estoy aquí con la única misión de inspirarte para que tu camino por este maravilloso mundo de la ciencia y la investigación sea más llevadero. Este podcast está dirigido a ti, que estás en el proceso de hacer tu tesis de pregrado, maestría o doctorado y que tal vez estás ahí luchando con las normas APA, con el estilo de redacción científica y otros tantos requisitos que se debe cumplir para completar esta tarea. Puede parecer intrascendente o irrelevante hablar sobre los tipos de letras que puedes emplear para redactar y presentar tu tesis. Sin embargo, en este podcast voy a demostrarte que el manejo correcto de la tipografía tiene una influencia vital en la presentación y en la legibilidad, es decir, en la facilidad para leer los escritos de tu trabajo, a la que contribuye su adecuada elección. No en vano, las revistas científicas de corriente principal, es decir, las más importantes en el mundo científico en cualquier área del conocimiento humano, editan y componen sus publicaciones utilizando los atributos y estilos tipográficos para difundir los últimos avances de la ciencia y la tecnología en un formato tipográfico atractivo que facilite y motive su lectura. Sin embargo, no se puede hacer mucho con relación a esto si es que en tu universidad o facultad existe un manual dando indicaciones claras con relación al tipo de letras que deberás emplear en tu tesis, por lo que tendrás que ceñirte a dichas pautas. Pero si hay cierta libertad al respecto, te recomiendo que puedas aplicar algunas de las pautas que señalaremos en este podcast. Para empezar, existen varias familias tipográficas que se pueden emplear en los distintos ámbitos de la comunicación escrita, desde la comunicación formal, pasando por la edición de libros y llegando al lenguaje comercial. Obviamente hablaremos aquí sobre aquellas tipografías que faciliten la diseminación de información académico-científica y que ayuden a editar los correspondientes textos o documentos. Dos de estas categorías tipográficas son las conocidas como los tipos con serifas y los tipos sin serifas. Las tipografías con serifas son aquellas que presentan esas pequeñas prolongaciones conocidas como gracias o remates, que son unas extensiones a manera de cachitos que sobresalen de los trazos tipográficos. Además, como otro atributo de esta familia tipográfica, están las transiciones grueso-fino en el trazado de las letras. Ejemplos típicos de esta familia son los tipos de letras Times New Roman, Garamond, Bookman Old Style, etc. En cambio, las letras sin serifas o sans serif, como se diría en francés, son aquellas que no tienen esas gracias. Se les conoce también como palo seco o palo bastón. Y es que en el trazado de sus letras no hay la transición fino-grueso, por lo que los trazos son rectos y curvos, pero de un mismo grosor, lo que le da la apariencia de un bastón curvado o doblado al formar las diferentes letras. Ejemplos de este tipo son las letras Arial, Helvética, Verdana, Calibri, etc. Ahora bien, para lograr una página de tesis bien presentada en términos de edición, es necesario entender tres tipos de relaciones que se podrían dar entre las tipografías, las cuales son concordancia, conflictividad y contraste. Los elementos textuales de las páginas que podrían tener algunas de las relaciones mencionadas son los títulos,
subtítulos de segundo y tercer orden, tablas, figuras y el número de página. Cuando se emplea una sola familia de tipografías, se establece una relación concordante. Con esta relación es fácil mantener la armonía entre las tipografías en una página, dándole un aspecto formal o sedante, o en algunas ocasiones hasta aburrido. Por ello no sugiero su uso en la escritura de la tesis, aunque si la elección de las tipografías se hace con cuidado, podría funcionar, pero no lo recomiendo, ya que el tesista carece de la experiencia editorial necesaria, sobre todo si es de pregrado, ya que su tesis sería su primera experiencia en la edición de un escrito científico. Una relación conflictiva se da cuando se juntan dos tipos de letras que son similares, pero no iguales. Pueden tener similitud en cuanto al tamaño, al grosor de sus trazos y al hecho de tener serifas o no. Las letras entran en conflicto y es este el tipo de relación menos deseable y la que debemos evitar a toda costa. En cambio, el contraste es aquella relación en donde las letras elegidas son claramente distinguibles una de otra, creando una combinación visualmente atractiva en donde una de las letras destaca y realza a la otra y viceversa. Esta es la relación tipográfica más deseable de las tres. Los diferentes elementos que pueden hallarse en una página saltan de una sola mirada, por lo que la composición facilita enormemente la lectura y contribuye a la claridad. Los tipos de letras elegidos bajo esta relación son complementarios. Ahora que sabemos todo esto, voy a proponerte algunas combinaciones de letras para que puedas utilizarlas en la edición de tu trabajo de tesis. Sin embargo, antes de continuar, necesitamos saber lo siguiente. Las letras con serifas se utilizan normalmente en la construcción de párrafos enteros, o sea, los de texto masivo o abundante. En cambio, las letras sin serifas se emplean generalmente en títulos y subtítulos en una composición, es decir, textos de corta extensión. Una combinación de letras que vale la pena utilizar es la formada entre las conocidas letras Arial y Times New Roman. Arial sería para los títulos y subtítulos y Times New Roman para el texto abundante. La letra Garamond, que es una de mis favoritas dentro de la familia de las serifas, es la que me gusta personalmente, sobre todo su atributo cursivo. Garamond se podría combinar con Helvética o con Arial, y así por el estilo, el número de combinaciones de letras podría llegar al infinito. Es cuestión también de que observes otros trabajos y puedas ver las combinaciones o tipos de letras que emplearon, para no hacer de la elección tipográfica una tarea extenuante. Si optas por una relación concordante, es decir, dos tipos de letra pertenecientes a la misma familia tipográfica, te sugiero que elijas dos tipografías en lo posible muy contrastantes. Si ello no es posible, utiliza colores en las letras. Sí, efectivamente, podrías emplear las tipografías en colores para destacar los títulos y subtítulos, así como los textos de los demás elementos de la página. No se te olvide que lo importante al momento de editar el texto o la página es lograr la diferenciación entre los elementos que lo componen. Ahora bien, con esto no te estoy sugiriendo que tu tesis se parezca a un boletín, a una infografía o a un catálogo comercial, en los que predomina el uso de tipografía de colores, una composición más elaborada, en una presentación atractiva, puesto que el catálogo debe vender. Simplemente te pido que utilices atributos de color
de una manera sutil, lo suficiente como para destacar y distinguir entre los elementos de la página. Actualmente, en los requerimientos universitarios para preparar y presentar las tesis, hay una restringida libertad en la utilización de elementos de edición mucho más elaborados, pese al avance de la computación y la omnipresencia y facilidad que brindan las impresoras de color. Entiendo que como consecuencia de la formalidad que se debe mantener por tratarse de un trabajo académico, esta actualización no ha venido al mismo ritmo de la evolución de las herramientas computacionales. Sin embargo, habría que lograr un equilibrio en la edición. La rigurosidad científica del trabajo no va a verse desmejorada, ni la seriedad del trabajo afectado, por el hecho de que una tesis se presente bajo un formato más atractivo para el lector. Además, el rigor científico no está reñido con el aspecto formal de la tesis. A manera de reiteración, sugiero evitar el uso de dos tipos de letras de la misma clasificación o familia tipográfica. No uses dos letras con serifas o dos tipos sin serifa. Ya sabemos que la falta de contraste en la elección de las letras va a ocasionar fatiga en la lectura, aburrimiento y hasta pereza. La misma APA sugiere la utilización de tipografías complementarias o de contraste para facilitar la lectura de los trabajos científicos. Por todo lo mencionado en este podcast, ¿te has puesto a pensar cuál sería la mejor tipografía para presentar fórmulas y ecuaciones matemáticas? Para los gráficos que tienen porciones de texto o incluso para colocar todo un segmento de un algoritmo o lenguaje de programación y que además contribuya con su ágil lectura. Y es así como llegamos al final de este segundo AgroPodcast, esperando que la información te sea útil en tu trabajo. En el siguiente podcast trataremos sobre las citas textuales y las notas a pie de página. No te lo pierdas. Cuídense mucho y hasta pronto. Chao, chao.